El capítulo que vamos a tratar hoy día se denomina la genealogía del derecho. Estoy vivo. Este capítulo, este título que hemos puesto, la genealogía del derecho, y luego la pregunta ¿estoy vivo?, la hemos extraído, la primera parte, del libro La genealogía de la moral, de Friedrich Nietzsche. Claro, no vamos a decir lo que allí Friedrich Nietzsche decía en ese libro, pero sí nos ha gustado el término, la genealogía, porque implica no solo un origen, sino ir un poquito más allá del origen, algo más metafísico. Pero bien, la genealogía del derecho implica varias cosas. La primera es el sentido último o primigenio de, en este caso, del derecho. Voy a empezar con una cita, citando ya no a Nietzsche con este título, sino citando a Émile Cioran. A las 3 de la mañana percibo este segundo, luego otro segundo. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué ha nacido? Desde mi infancia percibía ya el deslizarse de las horas. Sé que mi nacimiento es una cosa risible, un accidente. No obstante, apenas me descuido, me comporto como si se tratara de un acontecimiento capital, indispensable para la marcha del mundo. De pronto, me sorprende lo extraño de esta expresión, estoy vivo. Cioran, del inconveniente de haber nacido. Cioran intenta decirnos en sus libros, todos sus libros son de esta naturaleza, de este corte, existencialistas, desencantados, alucinógenos, no necesariamente porque él consumía drogas, sino porque su espíritu estaba lleno de estas concepciones espaciales, intrínsecas, filosóficas, ¿no? Existencialistas, sin ser existencialistas, propios de un alma poeta. Eso era un poeta filósofo en mi contenido, en mi concepción, porque su forma de escribir es melodiosa, tiene sonido, tiene sentido y tiene ironía. Pero bueno, la genealogía del derecho, estoy vivo, la frase que acabo de enunciar nos explica una idea, que todo se inicia, el origen de todo, el principio de todo, es estar vivos. Y como ustedes saben, o los abogados saben, en el derecho, ese estar vivos no es suficiente. Es necesario que para que exista el derecho hay la conjugación de otros estar vivos, es decir, de relaciones intersubjetivas, de relaciones entre dos o más personas. Esto lo aclara mucho mejor Edgar Wollenheimer. Wollenheimer hablaba del derecho como un punto intermedio entre la anarquía y el despotismo. Él decía, por su propia naturaleza, el derecho es un punto medio entre la anarquía y el despotismo. Trata de crear y mantener esas dos extremos de la vida social en equilibrio, ¿no? Por un lado, intenta, para evitar el anarquismo, intenta controlar o limitar el poder del individuo, y por el otro lado, para evitar el despotismo, intenta controlar o limitar el poder del gobierno. Bueno, entonces Nietzsche, con su teoría de genealogía de la moral, Edgar Wollenheimer, con su concepción sobre el derecho como punto o término medio entre la anarquía y el despotismo, nos dan una noción clara de lo que quiere ser el derecho, de cuál es la genealogía del derecho. La genealogía del derecho, el origen está en estar vivos. Estar vivos en plural, que significa que el derecho solo puede existir si es que hay dos o más personas, pero este estar vivos impone una necesidad que luego se transforma en derecho, una necesidad, la necesidad de confluencia de voluntades, de limitación y control de los poderes externos e internos. Mi poder de vivir no puede afectar el poder de vivir del otro. Allí viene la clásica concepción de Kant, que explica que la única forma de poder convivir es permitiendo la libertad, y la libertad significaría, para este autor último,
que no afecte la libertad del otro, ¿no? Ese era el límite de lo que significaba la libertad. Bien. Veamos. La genealogía del derecho. Estoy vivo a las 3 de la mañana. Percibo este segundo, luego otro segundo. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué he nacido? No hago nada. Sin embargo, veo pasar las horas, que vale más que tratar de llenarlas. Desde mi infancia, percibía ya el deslizarse de las horas. Sé que mi nacimiento es una casualidad, un accidente risible. No obstante, apenas me descuido, me comporto como si se tratara de un asunto capital, indispensable para la marcha del mundo. De pronto, me extraña esta expresión: estoy vivo. El inconveniente de haber nacido, Émile Cioran. Extraigo de esta cita una idea fundamental: estar vivos. Estar vivos, que para el derecho se necesita una pluralidad: estamos vivos. Pues como todo el mundo sabe, o en todo caso los abogados, el derecho solo existe, como lo dijera Edgar Bodenheim, cuando dos o más personas existen. Cuando esas dos personas conviven, cuando dos o más personas interactúan, cuando al lado mío, puede ser cerca o lejos, existen otras personas, otra u otras personas. O como diría otra vez Gilles Deleuze, existe en esta relación o esta interrelación de dos o más personas fuerzas en resistencia, fuerzas que resisten, que están en resistencia. Mi yo resiste al yo del otro y que se resisten para no destruirse, ¿no? Son fuerzas en resistencia. Este acto, estar vivos, estas relaciones de fuerza, son actos de supervivencia. El derecho se convierte entonces en actos de supervivencia. Esta fuerza de resistencia o esta resistencia a la fuerza exterior y a la mía, al control de la mía, significa actos de resistencia. Actos de resistencia, actos de supervivencia. Es decir, el derecho en este contexto se necesita para vivir, para supervivir, para perpetuarnos. Entonces, el derecho deja de ser solo un conjunto de normas o un sistema normativo para convertirse en un acto de supervivencia, una condición existencial mucho más clara que la simple condición de formarlo o denominarlo un conjunto de normas, que no es necesariamente el concepto que vamos a utilizar, aunque los positivistas como Kelsen y otros nos han dado una idea más o menos metódica para explicarnos lo que es el derecho. Sin embargo, creemos más acertado la noción de que el derecho son actos de supervivencia, al fin de cuentas. Actos de supervivencia, condiciones existenciales como actos de supervivencia. A pesar de que también creemos en otro concepto muy explicativo de este tipo de fenómeno de supervivir de los seres humanos, del derecho como un acto de supervivencia, el que daba Edgar Bodenheim. Edgar Bodenheim dice: por su propia naturaleza, el derecho es un punto medio entre la anarquía y el despotismo. El derecho crea y mantiene o trata de mantener un equilibrio entre estas dos formas extremas de la vida social, o sea, el anarquismo y el despotismo, porque es un punto medio o intermedio entre estas dos extrañas fuerzas, ¿no? Para evitar la anarquía, el derecho limita el poder de los individuos particulares, y para evitar el despotismo, el derecho controla el poder de los gobiernos. De esta forma, el derecho se convierte en un punto medio entre la anarquía y el despotismo. Pero este concepto nos da otra vez la idea de que son sistemas de control que permiten la supervivencia. Volvemos al concepto primario. La nociología del derecho, estar vivos,
significa que el derecho es un acto de supervivencia. Es una conciencia existencial que nos permite realizar ciertos actos para supervivir, relaciones de fuerza. Entonces caemos en la simple afirmación, o en la primera afirmación, de que el derecho significa que estamos vivos. El derecho vendría a ser una afirmación de nuestra condición existencial de estar vivos. De estar vivos, y no solo estar vivo, porque si estamos solos vivos, si solo somos una persona, no necesitamos el derecho. Entonces el derecho solo se necesita cuando existen dos o más personas. Estamos vivos, entonces es una conciencia existencial, experiencia existencial. Para seguir vivos, para tener un proyecto de ser hacia la inmortalidad, necesitamos pues entonces del derecho. Y este derecho se transmite a través del respeto de unos y a otros. Deja de ser este respeto de unos a otros un acto de cortesía, un obsequio que le damos a la sociedad o a los demás, para convertirse en una regla compulsiva, coactiva, que impone el derecho. Respetar a los demás. Y así el derecho se convierte en este estar vivos, que es un fenómeno existencial, que es un acto de supervivencia. Eso es para nosotros el concepto de derecho y el título que define la genealogía del derecho. El origen del derecho, el por qué existe el derecho, esto es el poder permitir que estemos vivos, esta conciencia existencial.